Página 1. ¿Cómo funciona el cerebro? Francisco Mora, 2014. ¿Existe el mundo que percibimos o lo crea nuestro cerebro? ¿Qué es conciencia? ¿De qué color emocional son nuestras percepciones? ¿Qué es creatividad? ¿Por qué perdemos unas memorias y guardamos otras? ¿Qué es locura? ¿Sueñan los cocodrilos? ¿Es diferente el placer de una buena comida de aquel que se obtiene en el acto sexual? ¿Qué nos dicen los ensueños? ¿Es el cerebro un sofisticado ordenador? ¿Se podría hibernar el cuerpo humano durante los viajes espaciales? ¿Por qué no envejece la trucha arcoíris? ¿Son más longevos los cerebros más grandes? ¿Cantan los pájaros mientras duermen? A través de estas y otras muchas interesantes cuestiones, Francisco Mora nos adentra en una de las cuestiones más fascinantes para el hombre: ¿cómo funciona el cerebro? Prólogo a esta nueva edición. Una vez más experimento esa alegría que produce el calor y aprecio cercano de los lectores. Y esto ocurre, imagino que para cualquier autor, cuando uno de sus libros tiene una nueva edición o una nueva reimpresión. Este es ahora el caso de cómo funciona el cerebro. Desde su primera edición en el año 2002, va a hacer ahora 14 años, ha sido muy bien recibido. De hecho, es un libro que a lo largo de este tiempo ha estado siendo reimpreso, actualizado y editado en nuevas colecciones, además de su traducción al portugués en Brasil. Sin duda todo esto obedece quizá no tanto a su valor intrínseco como al inusitado interés actual por conocer cómo funciona el cerebro humano, precisamente el mismo título que lleva el libro. En todo caso, no quiero pecar de excesiva o incluso falsa modestia, pero es bien cierto que las recensiones que se han realizado o los correos o comentarios escritos que recibo son halagadores, en el sentido de que los lectores lo han encontrado de lectura fácil y asequible, y aún atractivo, sin menoscabo del rigor científico que este tema requiere. Hoy, trabajar por conocer cómo funciona el cerebro humano implica, particularmente con la neurociencia cognitiva, adentrarse en el corazón mismo de la naturaleza humana, bien es cierto que de modo diferente a como se ha venido haciendo con la filosofía. La neurociencia se desarrolla en el laboratorio, por grupos humanos y utilizando el método científico, y es un método que permite obtener resultados que analizados, criticados y contrastados, permitan alcanzar una verdad más compartida. Así, la neurociencia, y la neurociencia cognitiva en particular, con la ayuda de la psicología cognitiva, avanza por un camino nuevo tirando de los hilos de ese ovillo vivo de conexiones neuronales que llamamos cerebro y que nos lleva a conocer mejor esas funciones de las que trata este libro. Pero lo que trato que se vea claro en este libro es que todo lo que acabo de señalar por sí solo no basta, no es suficiente, para entender cómo funciona el cerebro humano. Se necesita, además, en cada paso, analizarlo con una perspectiva evolutiva y de biología comparada, y en esto último he hecho un esfuerzo constante tratando de incorporar ejemplos didácticos en casi todos los capítulos. Muchos de estos ejemplos, me consta, han sido aplaudidos por muchos lectores. Y es que nadie entenderá nunca el funcionamiento del cerebro sin entender de qué manera éste ha sido construido con puntadas de tiempo azaroso en esa mesa de experimentación inmisericorde que es el proceso de la evolución humana. Y es con ello con lo que se ha alcanzado esa infinita variabilidad que se refleja en el cerebro único y diferente de cada ser humano y su expresión funcional en la conducta, también única y diferente. Cambios, además, modelados constantemente por el medio ambiente, social y cultural en el que se vive. De esto también se habla en cómo funciona el cerebro. Y finalmente están esos dos grandes capítulos abiertos por la neurociencia y la biología molecular más reciente para entender mejor al hombre y a su cerebro, y en el contexto social específico en el que vive. Me refiero a la idea de que el ser humano no es solo su cerebro, sino su cerebro y su propio cuerpo, del que constantemente se retroalimenta para poder funcionar adecuadamente.
La actividad de casi todos los órganos del cuerpo genera sustancias químicas que tras cruzar la barrera hematoencefálica entran en el cerebro y modulan su propia actividad, particularmente en lo que refiere a las emociones, dando una impronta nueva que nos lleva a poder entender más en raíz las grandes variaciones de la conducta humana a lo largo del tiempo. Sí, como me gustaría creer, los lectores siguen acogiendo este libro con el mismo interés como lo han hecho hasta ahora mismo. Próximamente aparecerá una nueva edición que incluya un nuevo capítulo titulado Mi cerebro, mi cuerpo y yo. Pero no solo eso. También me propongo incluir un nuevo capítulo que se referirá al tema de la epigenética, o cómo todo lo que hacemos en este mundo puede hacer cambiar el funcionamiento de nuestros propios genes y con ello el funcionamiento de nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Y lo que es de trascendencia suma, cómo esos cambios pueden ser heredados por nuestros hijos, y en consecuencia ya, de alguna manera, predeterminar el funcionamiento de sus propios cerebros. Este nuevo capítulo llevará el título de Predeterminando el cerebro funcional de nuestros hijos. Todo ello justifica, creo que de manera importante, la necesidad de conocer cada vez más y mejor el funcionamiento del cerebro humano, y no solo desde la perspectiva de la investigación científica o académica, sino de toda aquella persona que quiera hacerse responsable de su propia vida en un contexto social. Si continúo recibiendo el apoyo de mis lectores, seguiré trabajando por cómo funciona el cerebro. Y ahora, ya al final, mis agradecimientos, que esta vez son solo para ellos, mis lectores, que me han permitido seguir escribiendo y, en manera importante, seguir dándole un sentido a mi vida. Madrid, enero 2014. Nota a la presente edición. Este es un libro que, en sus ediciones anteriores, ha tenido una muy buena aceptación por parte de los lectores. Y es cierto que muchas personas legas en neurociencia están cada vez más interesadas en todo cuanto aparece nuevo sobre cómo funciona el cerebro. Temas como la memoria, la emoción, la educación de los niños en los colegios y en la universidad, y también sobre la conducta de cada uno, el pensamiento, los sentimientos, las capacidades intelectuales y creativas y las propias creencias, son de interés creciente en relación con los nuevos conocimientos del cerebro. Esto, sin duda, ha justificado esta nueva edición en la colección 1320 de Alianza Editorial. Pienso que muy pocos dudan ya que todo acontecer en nuestras vidas, tanto en lo personal como en las relaciones sociales, reside en el funcionamiento del cerebro. Un funcionamiento que arranca de códigos construidos millones de años atrás y que comienzan a ponerse en marcha pocos días después de la misma concepción explotando en humanidad tras el nacimiento. Códigos que hacen que el cerebro de una persona, diferente al de cualquier otra, sea un devenir continuo y plástico siempre cambiante, como cambiante es su expresión en lo que piensa y siente a lo largo de todo su arco vital hasta la muerte. Y lo extraordinario son los conocimientos, muchos sorprendentes, que se van acumulando a este respecto en el día a día. Valgan como ejemplos la serie de estudios recientes que nos dicen que la conducta y estilos de vida de una persona no solo transforman la estructura y funcionamiento de su propio cerebro sino que pueden ser transmitidos, para bien o para mal, al cerebro de sus descendientes. O saber que el aprendizaje que realizamos cuando niños a través de un idioma determinado cambia las redes neuronales que influyen en cómo luego, ya adultos, vemos el mundo y pensamos sobre el mundo, y que ello es diferente a quienes lo hacen con un idioma diferente. Y estos son solo dos ejemplos concretos y puntuales de lo que, en un amplio marco de conocimientos básicos, trata este libro. Quiero agradecer a los editores de Alianza Editorial el esfuerzo por llevar a la sociedad, a través de nuevas ediciones, estos conocimientos tan nuevos como necesarios. Y también agradecer a mis lectores su interés en estos temas porque ello permite crear y cultivar una cultura de la ciencia también muy necesaria. Espero que nuevos lectores den una buena acogida a esta nueva edición del libro. Francisco Mora. Casa de Jardín, Granada. Junio, 2011.
Prólogo a la segunda edición, 2009. Saber cómo funciona el cerebro, nuestro cerebro, se va a convertir en el eje central de la investigación científica del presente siglo, lo que equivale a decir que será el siglo de la mente. Precisamente, conocer cómo funciona el cerebro significa, en esencia, conocer cómo se producen los procesos mentales, la conciencia y la subjetividad, temas que todavía son los grandes enigmas de la neurociencia actual. Es cierto, sin embargo, que ya empezamos a conocer los mecanismos cerebrales de los procesos de aprendizaje y memoria, la emoción, el sueño y la conducta en general y el significado que todo ello tiene en la vida del ser humano. De esto trata este libro. Este libro ya fue muy bien acogido por los lectores en su primera edición, en el año 2002, tanto que dio lugar a varias reimpresiones. Y también lo fue posteriormente cuando se reeditó en el libro de bolsillo. Ahora, como expresión quizá de esta buena acogida, los editores de Alianza han considerado lanzar esta edición renovada y actualizada. Esta nueva edición, como de hecho fue la intención de la primera, no pretende bucear en las profundidades del funcionamiento del cerebro más allá de dar una visión, rigurosa desde luego, pero atractiva y asequible para un gran espectro de lectores. En esencia, lo que quise originalmente y sigo queriendo ahora es intentar hacer pensar al lector, de una manera fácil y espero que agradable, sobre el significado de ese funcionamiento para el ser humano. En esta segunda edición, aparte de hacer más claros y actualizados algunos parágrafos, se ha introducido un nuevo capítulo. Me refiero al capítulo 8 sobre la creatividad, tema hasta ahora bastante desconocido desde la perspectiva de la neurociencia. También han sido revisados el glosario y el índice analítico, y actualizada la bibliografía. Pero sobre todo, y a destacar de modo especial en esta nueva edición, está la inclusión de una serie de ilustraciones con la pretensión de ayudar al lector a navegar por el cerebro. Esto último se debe no solo a nuestro deseo de facilitar la lectura del texto, sino desde luego a la sugerencia de muchos lectores que en sus correos electrónicos advertían de esta necesidad. Quisiera una vez más expresar a todos los lectores mi sincero agradecimiento por la acogida que tuvo este libro y que confío la siga teniendo ahora en esta nueva edición. Y una vez más, y nunca suficiente, quiero agradecer a Cristina Castrillo, Valeria Ciompi y Eladio Mayo su amistad, afecto y buen hacer editorial. Madrid, enero de 2009. Prólogo. Este libro tiene su origen en un curso de 10 lecciones que, a lo largo de una semana, impartí en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, UIMP, en su sede de Valencia. La invitación que para ello recibí de su director, el profesor José San Martín, es aquí sinceramente agradecida. Este curso supuso un esfuerzo considerable por mi parte al tener que seleccionar cuidadosamente los temas básicos y centrales que amparaba su título, el mismo que lleva el subtítulo de este libro, y utilizar, además, un lenguaje asequible para profesionales no especializados en temas del cerebro. Al curso asistieron médicos generales, profesionales de enfermería, psiquiatras, psicólogos, filósofos, biólogos, algún ingeniero y un largo etcétera de gentes motivadas por conocer algo más de cómo funciona el cerebro. Al inicio de aquel curso hacía yo una reflexión introductoria y me preguntaba, ¿qué produce hoy este interés general por el cerebro? ¿Qué hay en ello que lo hace diferente, digamos por ejemplo de la física, que, por otra parte, y con un interés parecido, ocupó el primer cuarto del siglo pasado? ¿Cómo es posible que podamos hacer cálculos bastante precisos sobre las estrellas a millones de años luz de distancia y barruntar cómo puede ser esa estrella en composición y movimiento, y que nuestro cerebro, el órgano que elabora esos datos, siga siendo un misterio? Precisamente decía Cajal que mientras nuestro cerebro sea un arcano, el universo, reflejo de su estructura, será también un misterio. Pienso que parafraseando a Cajal podríamos decir que nosotros mismos seremos un misterio mientras nuestro cerebro, su funcionamiento, lo sea. Y posiblemente ahí,
En conocer la intimidad de ese misterio, reside el interés actual sobre el cerebro. Hoy sabemos que hablar del cerebro es hablar del ser humano mismo. Y nosotros mismos somos ahora, más que nunca, y gracias a la ciencia, que constantemente aporta conocimientos contrastables y nuevos, el centro de nuestro propio interés intelectual. Precisamente ese interés se centra hoy en conocer los mecanismos que, en el cerebro, elaboran y hacen brotar a nuestra conciencia ese nosotros mismos. Eso es a fin de cuentas conocer cómo funciona el cerebro. Con todo, sin embargo, es obligado decir que posiblemente nunca conozcamos, ni completa ni definitivamente, la intimidad del funcionamiento del cerebro humano, porque, como señalaba David Hubel, en su diseño no entra el conocer su propio y último funcionamiento. Es más, pretender conocer cómo funciona el cerebro a partir del análisis que hagamos con nuestras técnicas sin saber los pasos que a lo largo del proceso evolutivo han dado lugar al cerebro actual es como pretender conocer cómo es nuestra sociedad, las reglas que la gobiernan y su funcionamiento actual sin saber al menos parte de las vicisitudes históricas por las que han pasado las sociedades humanas anteriores y antes de ellas las prehumanas, con sus guerras y sus acomodaciones ante la escasez de alimentos, cambios climáticos, accidentes y hecatombes. De igual modo, entender algo de cómo funciona el cerebro conlleva entender algo de la historia evolutiva del mismo. No tener esa perspectiva de los procesos evolutivos que han dado lugar a la aparición, y también desaparición, de sus diferentes circuitos y funciones sería como entrar al cine a mitad de la película. Podemos intentar entender cuánto sucede a partir del momento en que entramos en la sala, pero nunca estaremos seguros de entender la historia completa a menos que veamos la película desde el principio. ¿Y la película de nuestro cerebro, ahora que queremos empezar a conocerlo, comenzó con todas sus aventuras, vicisitudes, azar, cambios y reajustes hace más de 500 millones de años? Ahí es nada. De ahí que siga vigente la frase tantas veces repetida de que en el hombre, sea su cerebro o cualquier otra parte de su cuerpo, o para el caso, cualquier ser vivo, nada puede ser propiamente entendido a menos que su estudio se haga bajo la perspectiva de la evolución. Por ejemplo, el estudio de los cambios del cerebro a lo largo del proceso evolutivo nos puede llevar a la idea extraña pero plausible de que los procesos mentales pudieran ser una función colateral de un cerebro desarrollado exclusivamente con el propósito de sobrevivir bajo presiones múltiples pero muy específicas. Ghisolfi y Mora, 2000. La biología evolutiva está aportando piezas a un puzzle muy complicado que esperamos nos lleve algún día a un mejor entendimiento del cerebro humano. Por de pronto ya sabemos que el cuerpo, el cerebro y la mente son un proceso continuo, continuum, bajo una construcción unitaria de los seres humanos a lo largo de ese proceso evolutivo. Mora, 2001. Cuerpo, cerebro, mente, medio ambiente representan así un flujo de información constante que va desde la bioquímica y la morfología hasta la fisiología y la conducta. Es así que cambios en el medio ambiente inducen actividad neural, liberación de neurotransmisores, que puede producir nuevas síntesis de proteínas. Estas nuevas proteínas a su vez cambian la morfología de los sistemas neurales, lo que cambia a su vez la función del sistema. Estos cambios plásticos en el cerebro, producidos por cambios en el mundo sensorial que nos rodea y también en nuestro propio cuerpo, son la base de los procesos de aprendizaje y memoria. Es de esta manera como nuestro creciente sentido de lo que quiera que sea el mundo fuera de nosotros es aprehendido como una modificación en el espacio neural en el que cuerpo y cerebro interactúan. Damasio, 1994. Con todo ello se ha logrado un órgano, el cerebro, con una característica sobresaliente, la de trabajar constantemente y no descansar jamás. Su función es permanente y constante desde el primer momento en que empieza a organizarse, a los pocos días tras el nacimiento, hasta la muerte. Ni siquiera descansa en el sueño ni en la enfermedad, ni en ninguna otra circunstancia. El cerebro es, por tanto, un proceso en constante y permanente cambio y funcionamiento.
esa es la maravilla creada por la naturaleza. Estas reflexiones son de gran importancia para la comprensión de la naturaleza humana. Mora, 1996. En este libro, como se hizo en aquel curso de la UIMP, pretendo dar una visión general de cómo funciona el cerebro y que ello, además, consiga despertar el interés del lector no especializado en estos temas. Temas que van desde que abrimos las ventanas del cerebro al mundo, a través de nuestros órganos de los sentidos, hasta nuestra interpretación de cómo es ese mundo y cómo actuamos en él. Aquí he de decir que muchas de las reflexiones vertidas en este libro son un complemento y un regresar constante a aquellas otras ya expuestas en el reloj de la sabiduría. De hecho, ambos libros constituyen un solo hilo de pensamiento. ¿Cómo vemos el mundo? ¿El mundo que vemos, tocamos, olemos, existe como tal fuera del cerebro, o lo crea nuestro propio cerebro? ¿Cómo nos emocionamos? ¿Por qué estamos más despiertos y alerta por las mañanas que durante el atardecer o la noche? ¿Por qué es necesario dormir un tercio del tiempo total de nuestras vidas? ¿Sirve el sueño para enfriar el cerebro? ¿Cómo nos movemos por el mundo y actuamos en él? ¿Qué programas utilizamos en nuestro cerebro para hacerlo? ¿Podríamos hibernar nuestro cerebro y nuestro cuerpo durante los viajes espaciales? ¿Cómo trabajan las neuronas, las células del cerebro y sus genes que nos permiten aprender y memorizar? ¿Es el cerebro un ordenador sofisticado? ¿Se puede memorizar algo y recordarlo sin ser consciente? ¿Qué sabemos de ese mundo, a veces tan falsamente manipulado a lo largo de la historia del hombre, que llamamos mente y conciencia y que hemos glorificado y exaltado hasta llevarlo fuera de sus justos determinantes biológicos? ¿Es la locura un extremo de ese gran abanico de conductas humanas que venimos en denominar diversidad humana? ¿Qué es el envejecimiento cerebral? ¿Se puede rejuvenecer el cerebro envejecido? Y al final, ¿cuál es la pregunta a la que intenta contestar la función última de todo el cerebro y, con él, la conducta de su portador, el ser vivo? De todo ello trata este libro. Con él, ya lo señalé a propósito del reloj de la sabiduría, no pretendo reivindicar ninguna idea original más allá de las modestas reflexiones que acompañan datos científicos. Este libro es realmente el resultado de un aprendizaje que he hecho yo mismo y para mí mismo. He aprendido mucho nuevo de cómo funciona el cerebro, y el cuerpo humano en su conjunto, revisando y estudiando toda la información disponible. Hecho que en sí ya ha sido una recompensa enorme. Si con ello, además, he contribuido a ayudar a otros o incluso a compartir la admiración por la inmensa maravilla que es el cerebro humano, habré conseguido alcanzar una meta para mí más que sobresaliente. Tendría que expresar mi agradecimiento a muchos colegas y amigos con los que he comentado y discutido algunos de los temas vertidos en este libro a lo largo del tiempo. Una tarea tan amplia como casi imposible. A todos ellos mi agradecimiento implícito. Sí quiero hacer explícito mi agradecimiento a los actuales componentes de mi laboratorio, Simón Amaro, Alberto del Arco, Ledia Fernández, María Aránzazu Galindo, Blanca Márquez de Prado, Tamara Rodríguez Castañeda y Gregorio Segovia, por haber contribuido con sus trabajos a seguir manteniéndome enamorado de esa maravilla que es el cerebro. Y más allá de la gratitud está todo cuanto debo a Ana María Sanguinetti por la entrega incondicional de su tiempo y su talento crítico que ha hecho posible que este libro vea la luz. Página 15.